Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Señor, si hay algo que es evidente en tu palabra es que tú siempre has sido fiel. Y si hay algo que es evidente en tus hijos es que con frecuencia tendemos a no serte fieles. El contraste entre esas dos cosas, oh Dios, debe animarnos aún más a pensar cuánto me has amado. Tan fiel has sido que nunca te has movido cuando yo me he alejado. Señor, lo increíble es que en las llamas siempre hubo uno más. Sobre las aguas hubo uno más. En este púlpito, cuando me toque predicar, habrá uno más. Porque tú siempre has sido fiel. Tú prometiste que nunca me dejarías, que nunca me abandonarías. Tú siempre has sido fiel. No importa cómo yo me sientas, si me siento solo, si me siento abandonado, tú siempre has estado ahí, oh Dios. Padre, gracias por ayudarnos a pensar en tu fidelidad desde que comenzamos. Oh, tu fidelidad. Es por tu fidelidad que nosotros no hemos sido consumidos. Es por tu gran bondad que tú siempre has estado al lado. Esto yo sé, yo lo sé, que tú no fallarás. Señor, nosotros te pedimos al entrar a tu palabra en esta mañana, que tú abras nuestros ojos para ver cosas de tu palabra que quizás no hemos visto. Quizás hemos oído, pero no hemos visto lo que en ella hay. No hemos llegado al fondo de tu revelación, y después de esta predicación tampoco lo habremos hecho. Pero déjanos ver lo que tú quieres que veamos. Enséñanos, dirígenos, fortalécenos, consuélanos. Danos convicción también, oh Dios, pero también danos resolución, que podamos decidir hoy cómo vamos a seguir a aquel que siempre ha sido fiel. Señor, yo sé que tú serás fiel ahora, tú serás fiel en exponer tu palabra. Permíteme creerlo de principio a fin. Te pido que tú puedas encender tu llama ahora, y que yo pueda ser consumido por la llama de tu palabra. Que cuando terminemos solo quede aquello que es eterno, que es tu palabra. El resto será ceniza. En tu nombre, oh Jesús. Amén, amén. Bendiciones. Niños, hoy me acordé, ¿ves? Gracias. En los que los niños salen, entre un servicio y otro veíamos una foto del pastor Enrique y del pastor Reinaldo en Colombia, bautizando a la primera persona de esta iglesia que ellos mismos se consideran una plantación de la iglesia. De manera que para mí fue como una foto icónica, ¿verdad? Algo que tú quieres recordar. Porque hemos apoyado a esa iglesia, pero como que no la veíamos tanto como ellos la ven, y damos gracias a Dios que hay otra iglesia y que dos de nuestros pastores están allá predicando hoy en dos iglesias diferentes, pero pudieron bautizar a la primera persona de esa iglesia. Gracias a Dios. Lo que los niños terminan de servir, quiero invitarte a que abras el Evangelio de Lucas, capítulo 22, para que no ocurra como me ocurrió en el primer servicio, que olvidé mencionar el título de mi mensaje, que siempre hago, y alguien me preguntó al final, o me dijo: pastor, se le olvidó mencionar el título. Yo tomo notas. Entonces, orando en mi Getsemaní a la manera del maestro. Orando en mi Getsemaní a la manera del maestro. Hoy nosotros estaremos cubriendo
la oración más corta que haya salido y que haya sido registrada de parte de Jesús. Pero su brevedad no se compara con su profundidad en lo más mínimo, ni tampoco se compara con el poder de transformación que esa sola oración puede tener. Que la oración tiene, que encuentre aplicación en tu vida, en la mía, ya depende de nosotros. Pero esta oración tiene el potencial de cambiar, subraya la próxima palabra, radicalmente una vida, radicalmente un matrimonio, los líderes de una iglesia, la iglesia por completa, el movimiento cristiano entero, simplemente si la creyéramos y la viviéramos. La oración se encuentra en un solo versículo, pero para fines de brindar contexto vamos a leer varios de esos versículos. Ya mencioné el capítulo 22 de Lucas. Es algo que ocurre inmediatamente después que la Santa Cena había sido celebrada por parte del Señor y ellos salen hacia el huerto de Getsemaní. Ya Judas había salido del grupo, de manera que quedaban 11 con el Señor. Y el Señor, dice el texto de Lucas, comenzando en el versículo 41, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, esta es la oración: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fin de la oración. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía y estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Yo creo que ahora puedes ver claramente que a pesar de que los versículos son cortos, la oración está en uno solo de esos versículos. Y de las 10 oraciones que aparece en el Evangelio de Lucas, que Jesús hiciera, esta es la única que nos provee el contenido de la misma. Es una oración altamente judía, el trasfondo es altamente judío. Jesús terminó de celebrar la última cena, donde Él instauró el nuevo pacto en su sangre, que iba a ser sellado el próximo día con su muerte. Jesús había compartido el pan, simbolizando cómo su cuerpo sería partido. Jesús había compartido varias copas de vino y se presume que probablemente inauguró el nuevo pacto en su sangre con la tercera de esa copa. Recordemos que esta fue una cena de Pascua, aquella fiesta que se celebraba todos los años, continúan celebrándola para recordar aquella ocasión cuando Dios liberó al pueblo de las garras de Faraón, después de la última plaga, cuando Dios instruyó a su pueblo a que matara cada cabeza de hogar, matara una oveja y tomara la sangre y la pusiera sobre los dinteles, para que cuando el ángel de la muerte pasara pudiera preservar el unigénito de cada familia judía, apuntando a lo que él vendría a hacer en un futuro. Terminada la cena, ellos salen del aposento alto. Los evangelios relatan que iban cantando un himno. Jesús llega al área del huerto de Getsemaní, donde se nos dice que él acostumbraba a ir, de manera que esta no es la primera vez que Jesús iba a estar allí, la primera vez que iba a orar allí. Llegó con 11. En algún momento, no se nos dice exactamente cuándo tampoco, Jesús deja a 8 de ellos en un lugar, avanza un poco más con 3, los 3 que usualmente le acompañaron en momentos cruciales, como el monte de la transfiguración, Pedro, Juan, Jacobo. Pero llega un momento, y ahí es donde nuestro relato comienza, donde él se aparta un poco más, como a un tiro de piedra, en otras palabras, no muy lejos. Y ahí él se arrodilla. La costumbre, la tradición entre los judíos era orar de pie. Orar de pie con las manos levantadas en señal de que, Señor, lo que tú envíes yo recibo. Pero en ocasiones especiales y de tribulación y de dificultad y de luchas, de guerras incluso, algunos de los líderes supieron orar de rodillas. Lo vimos la semana pasada cuando Salomón inauguró
el nuevo templo. Como él comenzó orando de pie, pero al terminar la oración, dice que Salomón estaba de rodillas y entonces se paró. Daniel supo orar de rodillas 3 veces al día y otros también lo hicieron. Este es un momento crucial. Este es un momento de definición para Jesús. La oración misma nos deja ver que es un momento de definición. Él está a minutos quizás de ser apresado en el huerto, a horas de ser crucificado en un madero. Y esta oración es simple en contenido, en entendimiento, en lenguaje llano, es profunda en sabiduría. Tú puedes ver la manifestación de la humanidad de Jesús. Está tribulando, está con cierto grado de temor. Y al mismo tiempo tú puedes ver la claridad de su visión y de su misión. Cuando tú lees esta oración, quiero que entiendas, Jesús no está tratando de cambiar la voluntad del Padre, no. Él dijo a lo largo de su ministerio que Él había venido no para hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que le envió. Tú lees eso en Juan 4:34, tú lees eso en 6:38 y en 8:29 del mismo Evangelio. Su misión consistió en hacer la voluntad del Padre. Su misión lo consumió. Tú puedes ver eso en el encuentro que él tuvo con la mujer samaritana. Tiene un encuentro con esta mujer, comienza a hablar, los discípulos eran mediodía, aparentemente tenían hambre, quizás no habían desayunado, y ellos decidieron ir a comprar, a buscar comida, y luego regresan. Cuando regresan ellos lo encuentran hablando con la samaritana, y de alguna forma entendieron que Jesús como que no estaba por comer en ese momento. No mostró mucho interés e insistían en que comiera. Maestro, no comes, no vas a comer. Y es en ese momento que Juan registra en 4:34 que Cristo dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Tú y yo sabemos que la comida es vital para sobrevivir. De manera que Cristo no está diciendo que Él no iba a comer o que Él no acostumbra a comer y que lo único que Él necesita es la voluntad del Padre. Pero está dejándonos ver que para Él hacer la voluntad del Padre es tan crucial para la sobrevivencia en medio de su misión como la comida es para ti y para mí. Y si la voluntad de Dios es tan crucial o fue tan crucial para el Hijo de Dios a su paso por la tierra cuando vino y se hizo hombre, no puede ser menos para nosotros. Recuerda que esta oración que Jesús hizo en el Getsemaní, Él la dirige a la cabeza de la Trinidad y lo hace llamándole Padre. Eso está introduciendo un nuevo concepto a todo el mundo hebreo, al mundo judío. Nadie se dirigía a Dios personalmente llamándole Padre. Esto es una invitación a que nosotros podamos orar de la misma manera, como nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, de tal forma que pudiéramos tener confianza en acercarnos al trono de la gracia como un hijo se acerca a su padre. Al mismo tiempo, cuando tú lees esa oración con detenimiento y la lees otra vez y la lees otra vez, inmediatamente te percatas que hay en Cristo, como hombre, representando al hombre, se da la misma lucha que se ha dado en ti en términos de hay una voluntad humana y hay una voluntad divina. Siendo él 100% hombre y 100% Dios, sería imposible, yo no uso esa palabra con ligereza, que la lucha no se diera. Porque esto es Dios hecho hombre, representando al hombre, tomando el lugar del hombre. Y la lucha en este caso se da, entre otras cosas, porque Cristo sabía lo que enfrentaría en las próximas horas. Estaba el sufrimiento físico de los latigazos, de los palos, los golpes con varas, estaban los clavos, estaba
estaba el sufrimiento de una espalda que iba a ser lacerada y luego una capa tirada sobre él y luego como tiraban de su capa, lo cual debió haber producido dolor profundo en esas llagas. Estaba delante del sufrimiento emocional, de la burla, la traición de aquel a quien él acababa de lavarle los pies, la negación de Pedro, la cabeza del grupo, en manos de quien quedaría la iglesia. Quedaría el dolor de la realidad humana, de cómo sus más cercanos amigos fueron capaces de abandonarlos en el momento más crucial de su vida, y luego la pobreza espiritual del ser humano, al darse cuenta de lo que cada uno de nosotros es capaz de hacer cuando se trata de salvar nuestro propio pellejo. Pero peor aún, estaba el sufrimiento espiritual delante de él. Él estaba a punto de enfrentar lo peor que algún ser humano pudiera enfrentar por una humanidad en la que no habría nunca una sola persona que mereciera tal sacrificio. Jamás habría alguien que valiera la pena, por así decirlo, que el Hijo de Dios pasara por tal odisea y que Él tuviera que hacerlo para llevarlo a cabo. Pero el peor de todos los dolores, yo sé que hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero yo quisiera que tú pudieras, en los próximos 2 o 3 minutos, poder como reflexionar profundamente para entenderlo. El peor de todos los dolores fue el dolor espiritual de en un momento dado sentir el abandono del Padre que lo hace clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque lo que Jesús sintió de manera real es el dolor que experimentará todo el mundo cuando entre al infierno y encuentre que allí no hay la más mínima expresión de lo que es la presencia de Dios, excepto que allí será eternamente. La razón por la que Jesús tiene que pasar por esa experiencia es porque esa experiencia es lo que a mí me tocaba sentir, experimentar como parte de mi juicio, y si Él me iba a liberar de la experiencia, tenía Él que pasarla en mi lugar. La lucha fue real entre la voluntad humana y la voluntad divina. Esa es la razón que explica la pregunta de si hay otro camino para redimir la humanidad entera. La decisión final fue igualmente real. Jesús nunca cuestionó la voluntad de Dios. Esto no es un cuestionamiento, esto es una pregunta. Si dentro de los planes del Padre en este momento dado y dada su humanidad, está pensando con su mente humana, dada su humanidad, hay algo que todavía esté dentro de tu voluntad que pudiera llevar a cabo este plan. Cristo sabía que no estaba tratando, que no iba a cambiar la voluntad de Dios, que es siempre santa, que es justa sin medida, buena de principio a fin, y que es agradable cuando tú la recibes con sumisión. Es agradable, condicionante, cuando la recibes con sumisión. De ahí que Él, entendiendo que Él no está tratando de cambiar la voluntad del Padre, queda claro cuando Él dice: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora déjame hacer un ejercicio contigo, porque yo lo hice ayer. Es una pregunta retórica. Suponte que Dios se te apareciera hoy domingo, a cada uno de nosotros. Dice: mira, piensa en algo pesado, grande de tu vida que tú quisieras cambiar.
Piénsalo, porque yo hice el ejercicio y quiero que lo pienses. Y que Dios te dijera, ok, ora, hazme la oración. Cuando tú terminas de orar, te dice, ok, mira, esta es la respuesta a mi oración, a tu oración. Pero, por el día de hoy yo decido hacer una excepción. Por el día de hoy yo voy a dejarte que tú exprese la voluntad que tú tienes para esa petición y yo la voy a conceder. Voy a hacer tu voluntad y no la mía. ¿Entendiste el ejercicio? ¿Tú piensas que mejoraría la respuesta de Dios? ¿Tú piensas? Claro que no. ¿Tú piensas que la empeoraría? Claro que sí. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la lucha con la voluntad mía versus la voluntad de Dios? Porque esa es la respuesta. Jesús sabe eso. Déjame decirte cuál es el problema con la voluntad humana. Las dos hacen demandas, la voluntad humana y la voluntad divina. La voluntad humana hace sus demandas en términos de deseos, temores reales, buenos y válidos, o pasiones humanas que pueden ser pecaminosas, según el caso. Esa es la demanda, a lo que apela. La voluntad divina apela a la mente y el conocimiento que tiene de lo que Dios ha revelado. Sus demandas las hace en términos lógicos, de propósitos y de significado eterno. La humanidad humana, como ya vimos, apela a las emociones. La voluntad humana tiene que ser sometida. La voluntad divina tiene que ser obedecida. La voluntad humana es tan variable que a veces tú piensas una cosa en la mañana y en la tarde o antes de que llegue la tarde ya hablaste con alguien, leíste algo, oíste algo y ya has cambiado de opinión. ¿No te ha pasado? ¿O es a mí solamente me pasan cosas así? La voluntad humana es variable, la voluntad divina es inmutable. La voluntad humana es microscópica. Yo creo que esta es como una de las mejores de todas para entender. Microscópica. Tú ves algo pequeñito y ahí debajo del lente del microscopio está tú, el aquí y el ahora. La voluntad divina es telescópica. Y está Dios en el telescopio y su plan eterno. ¿Cuál de esas dos voluntades tú quieres? Hay una lucha. Mírala aquí. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Es como si hay otro camino, yo prefiero ese otro camino. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús comienza apelando a Dios. Jesús sabe que todo comienza con Dios y termina con Dios. ¿Tú notaste esa oración, cómo comienza y termina con Dios? Padre, ahí está Dios. Si es posible, ahora entra Jesús. Haz que esta copa pase de mí. Ahora vamos a terminar con Dios. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús tiene claridad de cómo es que él debe orar. Pero él tiene que orar como está orando, porque no puedes olvidar que aunque Él es Dios, era Dios, es Dios, Él vino a representarnos a nosotros. Él vino a vivir como hombre, a sentir como hombre, a sufrir como hombre, a someterse al Padre como hombre, para eventualmente morir en lugar del hombre. No podía ser de otra manera. No puede morir en mi lugar si no vive como yo, si no siente como yo, si no es tentado como yo. De manera que aquí en el jardín, Él está experimentando lo que muchos de nosotros hemos experimentado. Y cuando murió, Él experimentó una muerte física
y un tipo de muerte espiritual. Digo un tipo porque el Espíritu de Jesús no murió, pero cuando Dios Padre le hizo sentir el abandono en la cruz, que aplastó al Hijo hasta el punto de clamar, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no fue poético, eso no fue como un grito de dolor que Jesús no lo pensó bien. No, esto fue real. Cristo nunca habló de manera emocionalista. Esa es la muerte espiritual del que termina en el infierno. Y Lucas, que es quien mejor registra de los 4 evangelios las emociones humanas y experiencias humanas de Jesús, nos dice, porque era médico quizás, esa es la especulación de que por eso lo hizo, dice que él estaba en gran agonía. Tan severa la agonía que Lucas describe un fenómeno conocido como hematidrosis, que es cuando bajo presiones intensas emocionales y físicas de estrés hay hemorragias en las glándulas sudoríparas. Y Cristo está bajo tanta presión y dolor emocional que dice que así sudó. Pero Lucas es cuidadoso en registrar cuando dice que él estaba en agonía y oraba con gran fervor. La agonía es representativa de las emociones humanas. Y la oración con gran fervor habla de la cercanía de la experiencia, la intensidad de lo que viene, la realidad de lo inevitable. Escucha a Juan Calvino ayudándonos a entender qué era lo que estaba pasando en ese momento. Su horror, nota cómo Calvino describe lo que Cristo siente en Getsemaní. Su horror no fue simplemente como el temor del que muere y pasa de este mundo al siguiente, sino por lo que él tenía delante de sus ojos, como hombre, recuerda, que no era menos que el tribunal terrible de Dios y al juez mismo cargado con venganza inconcebible. Fue la carga de nuestros pecados que él había asumido. Y fue el peso de esa enorme masa, como de esa enorme masa de pecado, que lo atormentó gravemente con temor y angustia. Y el original dice algo así como que terminó casi aplastándolo. Ahora, tú lees eso y tú piensas que eso es como un lenguaje poético, difícil de entender de parte de Calvino, el peso de la ira de Dios. No, es que eso es como es descrito en la palabra de Dios. ¿Cuál ira? ¿De cuál ira que estamos hablando? Déjame preguntarte retóricamente, ¿alguna vez tú has hecho algo mal hecho, transgrediste un límite o hiciste algo inmoral? ¿Más de una vez? Bueno, nada más a mí que me pasan cosas como esas. ¿Alguna vez te sentiste cargado de culpa, como apretado? ¿Una vez? Multiplica eso por billones de personas, billones de veces, pero sentido por Cristo. Ese es el peso. Porque Él estuvo ahí para cargar con ese peso. ¿Cuál es el peso de esa ira? Bueno, la ira de Dios contra cada aborto que se ha cometido, contra quien lo hizo, quien lo practicó, quien llevó a la mujer a eso, contra cada violación sexual, contra cada homicidio, contra cada acto de pornografía, contra cada violación de su diseño en el matrimonio o en cualquier otro sitio, contra cada hombre o mujer que ha suprimido su verdad enseñando su no existencia, contra cada persona que ha pervertido y sigue pervirtiendo la mente de nuestros niños y jóvenes con esta nueva ideología de género, contra cada juez sobornado y el sobornador que aún el Ministerio Público se pronunció contra esa situación en las últimas horas, contra cada persona que consume drogas, contra cada persona que vende
drogas. Contra cada persona que ha mentido y se ha alineado con Satanás y no con él. ¿Tú has estado ahí? El peso de ese pecado, el peso de la ira de Dios contra ese pecado es la que Cristo toma. Y esa lista se puede hacer interminable, pero es ese peso la que prácticamente hizo aplastar a Cristo y lo hizo clamar. A eso que Calvino se refiere. No fue simbólico, fue real. Y si no hubiese sido real, no hubiese sido suficiente para evitarnos el infierno. Pero nota que en ese momento donde él está sudando gotas de sangre, Jesús no se retira de la misión encomendada. Él no dice, hasta aquí yo llegué, ya yo me he sometido bastante. Y Jesús, conociendo, mejor dicho, el Padre, conociendo el peso de lo que venía, ¿sabe lo que hizo con su hijo? Que está ahí como hombre, recuerda, que le envía un ángel, dice Lucas, para ministrarle. Yo no sé lo que el ángel le dijo. Yo no sé si lo abrazó, porque Cristo está ahí como hombre, recuerda. No sé si se arrodilló con él. Yo lo que sé es que Dios de repente se dio cuenta, dijo, habrá uno más en el jardín, como hubo uno más entre las llamas. Nosotros nunca vamos a atravesar una situación como la de Jesús, pero cuando nos toca atravesar situaciones, Hebreos 1:14 nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que han de heredar salvación. Eso somos tú y yo. Y el mismo autor de Hebreos nos recuerda que algunos de nosotros, sin saberlo, hemos estado con ángeles y hemos entretenido ángeles. Y si el ángel no fuera suficiente, Dios ha puesto en nosotros su Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Y si eso no fuera suficiente, tiene a la segunda persona de la Trinidad a su diestra intercediendo por nosotros. Hay uno más entre las llamas, hay uno más sobre las aguas. Como hombre, Jesús pregunta, ¿hay alguna otra posibilidad de que yo pueda redimir esta humanidad sin lo que está delante de mí, sin las laceraciones, sin los clavos? En esa circunstancia Jesús hace una pregunta. Que preguntemos a Dios, Dios no tiene ningún problema con eso. La dificultad está en que cuando nosotros llegamos a situaciones de ese tipo que no se asemejan al Getsemaní de Cristo. Por eso yo hablé de orando en mi Getsemaní, que será diferente. Similar comparativamente. Cuando nos sentimos débiles en dificultades o sentimos el horror en medio de una dificultad, nuestra tendencia no es, Dios, no hay otra forma. No, nosotros tendemos a rebelarnos, a irarnos, cuestionamos su bondad. Tú sabes, en un examen nunca diríamos eso, pero esto es como suena, lo he oído 1000 veces en consejería. Pastor, yo sé que Dios es bueno, pero, no, su bondad no tiene ¿pero qué? Dios es bueno. ¿Acusamos a Dios de injusto? No, porque yo sé que Dios me tiene en esto, pero ¿hasta cuándo que yo voy a aguantar? En otras palabras, ¿hasta cuándo que ese juez piensa que yo voy a aguantar esta injusticia? Y si no fuera por Dios, nosotros terminamos alejándonos de Dios, pensando, yo regreso más tarde. El problema es que cuando tú lees a Hebreos 6, muchos de esos no regresan más. Jesús hace la pregunta, si es posible. Ahí hay un reconocimiento, hay un trasfondo judío detrás. Si tú lees la palabra en el Antiguo Testamento, yo no sé cómo que la gente no disfruta el Antiguo Testamento. Para mí el Antiguo Testamento es como miel a mi paladar. El Antiguo Testamento está lleno, repleto de personas orando, reconociendo
la soberanía de Dios, como el que está en control de todas las circunstancias. Dicho con esas palabras o dicho con otras. Si es posible, tú que eres soberano, tú que decides las cosas. Y la frase, esta copa, también es una expresión eminentemente hebraica, judía. Hacía referencia a la suerte que Dios me tenía guardada, sea buena o sea mala. Tenía connotaciones buenas en ocasiones y connotaciones malas en otras ocasiones. En el Salmo 23, cuando David escribe, mi copa está rebosando, está hablando de cómo las bendiciones de Dios le esperan y rebosan la copa. Pero cuando los profetas usan la expresión la copa, dicen la copa de la ira de Dios. A esa copa es que Cristo se está refiriendo. A la copa de la ira de Dios. Él está pensando, es posible que esa copa pase de mí. Esta experiencia de Cristo en el huerto de Getsemaní no debe enseñarme a mí solamente a orar. No, me enseña mucho acerca de cómo orar, pero debe mostrarme el amor infinito de Cristo por mí, que pasa a través de todas estas vicisitudes y todo lo que vendría después, no mereciendo yo dicho perdón, porque tenía la intención de salvarme. Getsemaní y la cruz deben convencerme de por siempre de que la única manera como yo le puedo servir a Dios es entregado a Él por el amor tan grande e infinito que me ha mostrado. Escucha, déjame leerte esto. Jesús murió a su voluntad para dar paso a la voluntad del Padre. Para eventualmente venir y cambiar tu voluntad y la mía, pecaminosa y rebelde, por una voluntad sometida y santa. Jesús renunció a su propia voluntad para dar paso a la voluntad del Padre, para venir y en el tiempo cambiar tu voluntad rebelde, pecaminosa, a una voluntad sometida y santa. En esta oración, Cristo reconoce la soberanía de Dios cuando dice que se haga tu voluntad y no la mía. La oración que Jesús hizo en Getsemaní representa una oración de renuncia. ¿Tú quieres saber qué es una oración de renuncia? ¿Qué es una oración verdaderamente de renuncia? Es una oración donde tú consideras aquello que tú más quisiera evitar, más quisiera tener, y dice hoy, habiendo entendido que las cosas ocurren conforme a tu propósito eterno, yo renuncio a esto. Jesús entendió lo entendió todo el tiempo, que el propósito de la oración no es cambiar una voluntad que siempre es perfecta. ¿Cómo se nos ocurre? Y sin embargo, siempre resultamos desilusionados cuando mi voluntad en mi petición no es concedida. Entonces, ¿qué es la oración? Bueno, la oración es un ejercicio espiritual para yo ser dirigido. Yo necesito dirección. ¿Hacia dónde? Hacia los propósitos de Dios. Yo oré para que este mensaje fuera dirigido por Dios hacia las necesidades de aquellos que escucharían. La oración es un ejercicio espiritual para yo ser calmado de la ansiedad en medio de la cual nosotros vivimos. Hay ocasiones en que nosotros estamos ansiosos porque estamos viviendo experiencias particulares, y sabes que nuestra humanidad es tan frágil que hay ocasiones como hoy cuando llegué a la iglesia donde yo estaba en un sentido mentalmente calmado, pero yo estaba, como dicen en inglés, jittery. Mi esposa me ha oído decir eso un número de veces y siempre hablaba, me digo, no sé, es algo que pasa, no sé qué es. Y mientras adorábamos y orábamos, el Señor cambió mis sentimientos y lo que estaba experimentando. Yo creo que es parte de la guerra espiritual. Es un ejercicio espiritual para nosotros ganar una perspectiva agigantada de cómo son las cosas. ¿Cuál es esa perspectiva? Por encima del sol. Es desde ahí que hay una vista real. Cuando yo tengo esa vista real, yo puedo pasar por el fuego, yo puedo pasar por las aguas. Los mares se pueden agitar.
Porque yo lo que tengo es una perspectiva terrenal, microscópica, de cómo las cosas parecen. Y Dios en la oración me encumbra y me dice, mira hijo, de aquí luce muy diferente. La oración permite ampliar el foco de lo que está ocurriendo, de lo que a mí me está ocurriendo, para yo ser reenfocado. Cuando Jesús llegó a Getsemaní, cuando salió de ahí, había entregado la última fibra de su voluntad. Ese es el llamado, no para Jesús, es el llamado para todos nosotros. Escucha lo que Cristo había enseñado. Estamos en Lucas 22, le vamos a dar para atrás a Lucas y vamos a ir a Lucas 9, versículo 23. Si alguien quiere seguirme, o sea, si tú quieres, Señor, puedo seguirte, voy donde tú quieras. Cristo dice, ok, esta es la fórmula. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. La Nueva Traducción Viviente dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Hay 2 o 3 palabras claves ahí. Niéguese es una, es como muere, abandona tu estilo de vida. Si quieres seguirme, si no, tú no tienes que seguirme, yo estoy diciendo si quieres. Y lo segundo es que esto es una decisión diaria. Esto no es que yo bajé a las aguas del bautismo y a la congregación le dije, ya yo, como suele decirse muchas veces, ya yo morí, ahora Cristo vive en mí. Veamos dentro de un mes. Cada día, dice el texto. Jesús sabe que hay una lucha entre esas dos voluntades. Nunca ha sido diferente. Abraham tuvo que renunciar a su tierra y a su parentela. Y luego tuvo que renunciar al único hijo, al hijo de la promesa. Y en verdad renunció porque lo puso en un altar y lo fue a matar, habiendo ya renunciado a él. Y cuando estaba a punto de hacerlo, Dios le dice a Abraham, detente, no lo hagas. Pero renunció. Moisés, en un momento dado, Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Y aunque él tuvo esa lucha y le pidió a Dios más de una vez que le permitiera entrar, ¿sabes qué? Después que Dios lo descalifica para entrar, Moisés sirvió al pueblo con la misma pasión por años. Por años. Le sirvió a Dios y al pueblo, como si él fuera a ser parte de la tierra prometida. En otras palabras, a mí no me llamaron a entrar, a mí me llamaron a ser fiel. Ana era estéril, no podía tener hijo. Señor, yo te pido un hijo. Y si tú me lo das, te lo devuelvo y te lo entrego. Y Dios le da a Samuel, su único hijo. Y cuando ella ya había terminado de amamantarlo, fue y se lo entregó al sumo sacerdote, a Elí, y le dijo, mira, para que tú lo eduques y crezca contigo. Se despegó, renunció a su hijo. Su único hijo. Después que era estéril y quería uno, pero no para ella, para Dios. Lucas renunció a su profesión, no un sacrificio tan grande como el de Ana. Pablo renunció a su salud cuando aceptó el aguijón. Dios no tiene problemas cuando tú y yo tribulamos en la lucha de esas dos voluntades. El problema comienza a aparecer cuando yo deseo que Dios me conceda lo que yo pido, lo que yo entiendo a mí me hace sentir bien. En vez de yo pedirle a Dios que permita que ocurra aquella cosa que Él entiende traerá el mejor bien. Ahí es donde los problemas comienzan. Y que eso frecuentemente no es lo que yo entiendo que sería lo mejor. Si analizamos nuestras vidas, nosotros vivimos para sentir bien. Es que no me siento bien, no estoy hablando físicamente, sino esto no me gusta, que no me hace sentir bien. Pero Dios nos creó, Dios nos trajo a la vida
para llenarnos de propósito, de sentido y de significado. No tanto para sentir. Pero cuando yo decido vivir el propósito para el cual yo fui creado, Dios me llena entonces de sentimientos de gozo. Cuando yo hago su propósito a su manera, en su tiempo, sentimientos de gozo y sentimientos y emociones sentidas, ¿verdad? Como yo jamás la hubiese pensado. Esa es la promesa que el salmista escribe: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia para siempre. Y nosotros tomamos eso: ay, estoy loco por llegar al cielo para encontrar plenitud de gozo y delicias a su diestra. No, aquí abajo también hay un sentido de la presencia de Dios donde puede haber plenitud de gozo y donde puede haber delicias para siempre, junto con sinsabores de esta vida. Pero el ser humano, y aún el creyente, que vive esa lucha continua entre las dos voluntades, tiene que entender que esa lucha tiene que perecer. Y si no puede perecer un día, que no es así, no es un día que perece, entonces tú tienes que hacerla perecer todos los días. Cuando te levantas: Señor, en este día yo vuelvo y me niego a mí mismo, como tú enseñaste, porque yo quiero seguirte hoy también. Y este día que se haga tu voluntad y no la mía, todas las mañanas. Lamentablemente nosotros tendemos a funcionar de esta forma. Tengo una dificultad o tengo lo que sea que decidir y me someto. Cuando me someto, supongamos que el sacrificio, la espera ya ha sido larga, entonces pensamos: algún mérito ya yo tengo de este lado. La próxima vez que tengo que someter, no me tengo que someter ya, porque aquí yo gané mérito, déjame pasarlo para acá, para que me concedan entonces esta petición. Y Dios dice: no, porque es que todos los días la ley del juego era todos los días. Como que Dios debiera dejarme tomar en cuenta mi decisión anterior para concederme la posterior. Como Dios, yo me someto otra vez, pero la próxima no. ¿Cuántas veces? Ahora, no pase por alto que en Getsemaní, cuando Judas describe la agonía, dice que inmediatamente lo próximo que sigue, dice: y Jesús oraba con intenso fervor. ¿Por qué yo vuelvo a traer eso a colación? Porque frecuentemente la ausencia de oración implica presencia de resistencia. La ausencia de oración implica presencia de resistencia. Ahora, hay ocasiones en donde ha habido mucha oración, pero para traer lo que yo deseo, lo que yo demando, lo que yo necesito para sentirme bien. Tú recuerdas, yo no sé cómo Dios hizo esto en su voluntad y su soberanía, pero bueno. Tú recuerdas que Ezequías, el rey Ezequías, se enfermó. Y Dios lo visitó y le dijo: Ezequías, va a morir. Ha llegado tu hora. Uno pensaría que la respuesta a la manera de Cristo sería: bueno, Dios, yo quisiera vivir más, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero Ezequías no oró de esa manera. Ezequías pidió por más años. Y entonces Dios, en su voluntad permisiva, le dice: ok, Ezequías, tiene 15 años más de vida. ¿Tú sabes lo que pasó en esos 15 años? Él le nació un hijo. ¿Tú sabes cuál fue su nombre? Manasés. ¿Tú sabes lo que Manasés dice? Manasés no solamente llegó a ser el peor rey de Israel, sino que deshizo todas las reformas espirituales que su padre había introducido. Y escuchando esta semana un clip solamente de H.B. Charles, es un pastor joven todavía en Atlanta, y haciendo referencia a este hecho decía: algunos de nosotros preferimos que eso ocurra antes que renunciar a nuestras demandas. Ahora, cuando tú oras con Dios en el centro, hay fervor. Pero hay fervor para pedir
lo que Dios quiere. Hay fervor para pedir que Dios nos dé la gracia para someternos a la situación que esté ocurriendo. Hay fervor para pedir fortaleza para la prueba. Sabiendo, recuerda que la voluntad divina apela a la mente y a lo que conoce. Entonces ahora yo digo que oramos de esa manera, por fortaleza y por gracia, sabiendo que su propósito se hará, que su propósito prevalecerá, que su propósito se celebrará en la eternidad, que su propósito es el que tú desearás en la próxima vida, para haberlo hecho en esta vida, y que su propósito es el único que te puede traer verdadero gozo en tu vida, en este lado y de aquel lado, en esta vida y en la venidera. Yo puedo tener una alegría temporal de la carne, no va a durar. Eso es lo que Getsemaní representa para nosotros. Representa el lugar donde yo dejo la última fibra de mi voluntad. Déjame seguir con la ilustración. Jesús llega a Getsemaní con 11 y hay 8 que se quedan ahí en un lugar X. Yo creo que algunos de nosotros llegamos ahí. Y luego Jesús se acerca un poco más y va con 3. Yo creo que algunos de nosotros llegamos ahí. Y luego él, como a un tiro de piedra, se aleja y está solo. Yo voy a llamar Getsemaní, permítame ahora por el momento, a ese lugar donde él está solo y no a todo el huerto. Entonces nosotros llegamos a las inmediaciones de nuestro Getsemaní y decimos, no, ya yo llegué ahí, yo entregué. Y luego 6 meses después, alguien está al lado tuyo que te conoce y dice, bueno, tú entregaste, pero recogiste. Porque estuvimos cerca. Todavía otros dicen Getsemaní, yo por ahí ni paso. Pero donde Dios nos quiere es en la entrega completa y absoluta de esa voluntad. Hermanos, yo no sé si tú has visto la palabra o te has fijado o has pensado en personas como un Pablo, por ejemplo. La vida es mucho más fácil después de Getsemaní. Tú no encuentras a Jesús sudando gotas de sangre en la cruz. Eso pasó. Tú no encuentras a los evangelistas diciendo que Jesús estaba en gran agonía en la cruz. En un momento dado, claro, el Padre me abandonó, me dejó sentir todo el abandono, ¿verdad? Que va a sentir aquello que entrega al infierno. Sí, eso. Pero no con la misión, no con el sufrimiento físico, nada de eso. No hay más agonía. De hecho, Él está ahí en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una vez nosotros entregamos esa última fibra, no tengo que seguir luchando. Tengo que seguir peleando por lo mismo. Las gotas de sangre se acabaron. Tú no escuchas a Jesús en la cruz diciendo, Padre, si te es posible, bájame de este madero. Esa lucha acabó. No, al contrario, tú encuentras cuando estos burladores están ahí diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Él dice, sí, yo tengo legiones de ángeles que pueden bajarme de aquí. Yo no estoy aquí para hacer mi voluntad. Yo no estoy aquí para sentirme bien. Yo estoy aquí para morir. Para eso yo vine. Yo estoy en el proceso, derramando sangre para limpiar gente, para salvar gente. Y esta es la hora de mi glorificación, así le llamó Jesús. Getsemaní es un lugar de muerte. Huele a muerte, de muerte del yo. Hasta que yo no atraviese Getsemaní, yo no sé orar. Es cuando yo verdaderamente puedo comenzar a orar. ¿Tú recuerdas lo que Cristo dijo en Juan 12:24? En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Eso se aplica mayormente, pero no exclusivamente a su persona. Él es el grano de trigo, él está hablando de su muerte, él tiene que morir. Pues si él no muere, no va a haber fructificación. Bueno, Cristo también nos está diciendo a nosotros, tú sabes que tú eres como ese grano de trigo, tú tienes que morir. Y si no mueres, tampoco va a haber fructificación, porque no puedo fructificar en un grano vivo, donde yo no puedo vivir y hacer mi obra.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en Getsemaní donde yo aprendo a orar mejor? Es que en Getsemaní yo entrego mi orgullo. Yo entrego mi autosuficiencia. Yo entrego la autojusticia. Nuestros temores al futuro, al que vendrá. Yo no sé. No, tú no sabes ni yo tampoco. A nuestras inseguridades, a nuestra defensa, nuestras pasiones, nuestras quejas. Hermano, de la forma más pastoralmente posible. ¿Y tú sabes qué? Si me encuentras en esta práctica mañana, por favor ven y dime, déjame darte una dosis de tu propia medicina. Nuestras quejas representan la falta de aceptación de la voluntad divina para nosotros. Eso es como es. Si uno de ustedes se para y me dice, pastor, ¿cómo usted sabe que es la voluntad de Dios que yo esté aquí? Porque tú estás aquí. Si Dios te hubiese querido dejar en la casa, te deja en la casa, segurito. No tiene limitaciones. Las circunstancias que nos ocurren en el día a día, las orquestó Dios. Es las cosas mínimas. Pero nosotros somos así, mira, pasamos un tiempo, estoy asumiendo que el tiempo de adoración que a mí me ministró mucho y sobre todo en el primer servicio donde no llegué sintiéndome tan bien y donde Dios me ministró y me fortaleció, tenemos un servicio espectacular y luego terminamos, tú sabes, con gran alegría y regocijo. Entonces salimos de la iglesia y ahí en la esquina, ¡pam!, un accidente de carro. Y ahora venimos nosotros y salimos del carro. ¡Ah! ¿Tú sabes lo que es eso? Yo tan contento que salí de la iglesia y mira cómo me perturbaron la paz. Yo no lo puedo creer. Entonces, ¿cómo que uno fue a la iglesia? Nada. Y Dios diciendo, mi hijo, mi hija, yo te llevé a la iglesia para darte ese tiempo, para que cuando tuvieras el accidente tuvieras otra actitud y tuvieras más tranquilo, tranquila y tuvieras en paz y tú me dieras gracias que no te moriste, que no te heriste. Yo te preparé. ¿Te das cuenta cómo somos? Hermanos, créeme, yo me digo esto a mí mismo con cierta regularidad. Quejarnos no solamente es un mal testimonio, agrava mi situación, revela la rebelión, revela con B corta, la rebelión con B larga, contra algo que Dios dispuso en ese día, para mi vida. Hasta que no renuncie a mi voluntad, siempre viviré insatisfecho y quejándome. Claro que yo he hecho esto. ¿Sabes qué? Seguro lo voy a volver a hacer. Ven y háblame verdad a mi alma. Y ayúdame, te lo voy a agradecer. Hasta que no renuncie a mi voluntad, siempre voy a pensar que la grama del vecino es más verde que la mía. Pero resulta que de aquel lado está un vecino viendo para la tuya y diciendo la misma cosa. Es una expresión muy norteamericana. Mira, yo creo que la mayoría de los cristianos, si mayoría es 50 más 1, pienso que la mayoría, yo creo que viven de esta manera. Yo tengo que escoger entre hacer mi voluntad y ser feliz, o hacer la voluntad de Dios, resignarme y ser infeliz. De verdad que yo lo creo. Cuando en realidad es todo lo opuesto. Yo tengo que escoger entre hacer mi voluntad y ser infeliz y luchar toda la vida, o hacer la voluntad de Dios y ser feliz y estar en paz. El apóstol Pablo estaba tan consciente de la importancia que tiene que el creyente conozca la voluntad de Dios, que escucha cómo él escribe a los colosenses que estaban en una situación X. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, lo que me informaron, no vamos a entrar en detalles ahora, no hemos cesado de orar, no he parado de orar, porque en los colosenses, por ustedes, ¿qué es lo que está orando? Que nos saquen de ahí, que termine la situación. No, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Yo lo que quiero es que en medio de esta dificultad, de esta prueba, ustedes sepan cuál es la voluntad de Dios.
Pablo, ¿a qué me va a llevar? ¿Cuál es la productividad de eso? Él me dice ahí mismo, eso es lo bueno de la palabra, que cuando tú le haces preguntas, ahí mismo te responde muchas veces. No siempre, pero te responde la palabra. ¿Cuál es el beneficio de conocer esa voluntad? Versículo 10, el próximo versículo. ¿Para qué? Incluso me une las dos cosas. Quiero que conozcan la voluntad de Dios para esto. Escucha, para que anden como es digno del Señor. No puedo obedecerlo si no conozco su voluntad. Haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Wow! Conocer la voluntad de Dios me ayuda en 3 áreas. Número 1, mi santificación. ¿Dónde está eso? Para que anden como es digno del Señor. Me ayuda en mi fructificación, dando fruto en toda buena obra. Me ayuda en mi crecimiento del conocimiento de Él y creciendo en el conocimiento de Dios. Déjame leértelo al revés. Cuando no estoy creciendo en santificación, cuando no estoy dando fruto, cuando lo que aprendí acerca de Dios lo aprendí hace 5 años o 10 años, es porque ni estoy lleno de la voluntad de Dios, estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios y por tanto no conozco la voluntad de Dios y no puedo conocer más de Dios sin conocer ni siquiera su voluntad. El no conocer la voluntad de Dios no es cosa pequeña en la palabra. Escucha cómo Pablo le escribe a los Efesios en 5:17. Así pues, no sean necios. ¿Cuál es el motivo de la necedad? Sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Déjense de necedad. Yo quise ver cómo el diccionario, cuáles eran los sinónimos, algunos de la palabra insensato, porque esa es la que está ahí. Irresponsable, irreflexivo, disparatado. Pablo está diciendo, no sean irresponsables, no sean irreflexivos. No sean disparatados. ¿Por qué, Pablo? Porque desconocer la voluntad de Dios me coloca en una posición de alto riesgo. El versículo anterior dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No conocer la voluntad de Dios me coloca en una posición de alto riesgo. Déjame leerte esto que ya voy a ir cerrando. Leerte esto que escribí, un parrafito que escribí ayer. Si quieres experimentar victoria en la vida cristiana, no puedes retener tus derechos, tu posición, tu lugar y querer obedecer la voz de Dios al mismo tiempo. Si tú quieres victoria en la vida cristiana yo estoy hablando, no puedes pretender retener tus derechos, tu lugar, tu posición y querer obedecer la voz de Dios al mismo tiempo. Antes de leerte una oración de un puritano como cierre, déjame decirte 2 cosas que quisiera que te llevaras. Entre otras, la renuncia no es un acto, es una acción, es un estilo de vida. Número 2, la renuncia no es una decisión, es una serie de decisiones diarias. La renuncia no es un acto, es un estilo de vida. Y la renuncia no es una decisión, es una serie de decisiones diarias. Lo que ocurre es como este puritano. Una de las cosas por las que a mí me encanta leer las oraciones de los puritanos, porque yo no encuentro oraciones, no encuentro en la historia de la iglesia un periodo de mayor santificación que la vida que está intentando llevar. Y al mismo tiempo no encuentro un periodo donde las oraciones hayan sido tan transparentes y tan reverentes a Dios y revelatorias de la condición humana. Gente que vivía en santificación. Porque hoy en día, cada vez que leo algo de alguien que está tratando de ser transparente y sobre todo desde el púlpito, con frecuencia es lleno de irreverencia. Esta gente no habló así. Entonces, mira la transparencia de esta oración. Y con este cierro. Señor, cuando tú quieres guiarme, yo quiero dirigirme a mí mismo. Siendo tú soberano, yo quiero regularme a mí mismo. Cuando tú quieres cuidar de mí, yo quiero cuidarme a mí mismo. Cuando yo debiera depender de tu provisión, yo decido suplirme a mí mismo. Cuando yo debiera estudiarte, honrarte y confiar en ti, yo me sirvo a mí mismo. Yo me quejo contra tus preceptos y le encuentro faltas para mi provecho. En vez de buscar la aprobación tuya, yo he buscado la aprobación de los hombres. Y por naturaleza, yo soy un idólatra. Señor, es mi deseo número 1, traer mi corazón de nuevo
a ti. Señor, es la necesidad número uno. No sé si el deseo, pero es la necesidad número uno de cada uno de nosotros, traer nuestro corazón de nuevo a ti todos los días. La necesidad número uno de cada uno de nosotros, morir a nosotros mismos todos los días. Es la necesidad número uno de cada uno de nosotros. Poder morir para poder seguirte. Ayúdanos a rededicar nuestra vida a ti. Pero antes de rededicarla, hay otro que yo tengo que hacer. Ayúdame a rendirme otra vez. Mañana en la mañana, otra vez. Y luego, otra vez. Para que verdaderamente el señorío tuyo pueda ser visto en mi vida. Para que yo pueda ser de mejor testimonio. Y para que mi rebelión pueda morir, que es la que mis quejas revelan. Sé conmigo, sé con cada hijo tuyo, sé con tu pueblo. Y gracias, Jesús, porque compartiste una humanidad que a ti no te tocaba, pero lo hiciste no solamente para redimirnos, sino para entendernos mejor. Y hoy tú intercedes por nuestras debilidades. En Cristo Jesús oramos. Tu pueblo dice amén, amén. Bendiciones.